22 años, hasta yo sé que hoy es un día muy importante. Ay, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ay, a ver, pensar, Renatita. ¿Hoy? No es Navidad. No. Tampoco es mi cumpleaños. Para las elecciones, falta mucho todavía. El funeral de Lady Di ya fue hace mucho tiempo. Y el príncipe Carlos se volvió a casar. ¡Se casó! ¡Ah! ¡Exacto! Hoy es el casamiento de mi nieta. Hoy es la boda de Lola. Benditas sean las cremas de belleza y el colágeno. Bendita sea la metafísica y los libros de Osho, que me permiten estar en comunión con mi entorno. Llama violeta, llama violeta, envuelve todo con tu llama violeta para la buena vibra. Toda mi armonía se la debo a mi terapeuta y a los 4 arcángeles. Bueno, también tengo que decir, ¿no? Debo agradecerle al cirujano plástico. Bueno, a ver, Normita. Hoy yo me tengo que ver estupenda, divina, regia. Con este tratamiento revitalizante, más de mi encanto va a creer que yo soy la hermana y no la sacrosanta madre de la novia. Por favor. Si me subiera la presión, ¡zas!, me daría un infarto fulminante. Con suerte, justamente hoy, una apendicitis de emergencia. Yo soy bastante diurética, pero no sé si soy diabética. Pero un subidón de azúcar me vendría de perlas para irme derechito al hospital. O una arritmia, o una nefritis, o un cólico renal. Lo que sea, con tal de no asistir a la boda de mi hermana, una embolia. Ser como el agua que ocupa el espacio que la contiene. Ser como el aire, cuya caricia es cierta pero invisible. Ser como el fuego que quema. Como el fuego que quema. Ser una flama, ser caliente, ser ardiente. ¿Seré infantil? No, fuego no. ¿Vas a poder estar, Bianca, frente a Claudio? Más bien detrás. Y colocado ese lazo nupcial. Ay, voy a ir directo al infierno. No puedo dejar salir este deseo. Tranquila, Bianca, tranquila. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Me gustan las bodas. No me gustan los novios. Y mucho menos las madres de las novias. En todo caso, prefiero los novios. No soy misógina. A veces es tanto el estrés que lo más relajante es comer, fumar y tomar. Mi trabajo es que esté todo perfecto, armónico. Todo bien, todo listo. Me gusta pensar en la posibilidad de comunión entre dos seres. Ay, tanto me gustan las bodas. Yo ya llevo 3. Y la tercera es la vencida. Eso espero, porque mi gordo es lo máximo.
aunque ahora se me está como queriendo salir del corral. Pero así es el amor. A veces necesita de la ayuda de elementos externos como la magia blanca. Los baños de miel, los amarres, las fotos en el refrigerador. Hoy va a venir él y aprovecharé, claro que aprovecharé, hacer un testito de amor. Hola, soy Lola. Le dije cuando nuestros ojos se cruzaron por azar. Fila 12, asientos A y B del avión. Su nombre, claro. Él, ventanilla. Yo, asiento del medio. Yo iba a un retiro espiritual al Caribe mexicano y él a la tercera boda de su padre. Ay, a mí me gusta más la ventanilla porque me gusta ver las nubes, las formas que hacen. Y también me gusta ver al lugar que llego desde arriba. Pero ahora el paisaje era claro. Ay, todo fue mágico. El cielo azul y yo a su lado. Creí que no iba a poder dormir con semejante hombre al lado mío. Pero estaba tan cansada que cuando quise acordar, caí en los brazos de Morfeo. Me desperté cuando estábamos aterrizando y me dijo, bueno, turbulento, ¿no? Y yo, ah, sí, se movió mucho. Me dijo, no, te moves mucho y roncás. No, pero así todo, me pidió mi nube. Y después de su evento, nos encontramos en una isla virgen. Y mi retiro espiritual se convirtió en un ejercicio carnal que también relaja, porque yo siempre lo he dicho, el sexo es la forma más pura del amor y yo soy muy puta. No, Renatita, todavía no es hora de irte tomando un whiskycito. Después del mediodía te entonas. Total, a mi edad ya puedo ser alcohólica de tiempo completo. Total, crío una hija, tengo 2 nietas maravillosas. Ay, sí, mi nieta Lola. Ah, una dulzura, un primor. Ah, sí. Sacó el garbo de mi familia, de apellido Lombardo, que fue desplazado primero por el apellido del padre y el segundo por el apellido del abuelo, mi difunto santo. Ay, la otra, Margarita, no es fea, nada fea, pero la verdad no saca partido de ella. Ay, sí. Ay, sí, y es insípida, y un color insignificante, diría yo. La verdad, no se le acerca ni uno. Y el único que se le acercó salió huyendo despavorido. Y ese me la dejó más sobria que un limón. Mi hija Norma, no. Desde que se divorció está cada día peor. Según ella, se liberó, pero bien que le costó el divorcio. Bueno, también no es para mí. Todo el mundo se enteró de que el marido le metía los cuernos. De las 3 no se hace una sola. Y mi ex yerno, el ingrato, la verdad que me la cambió tanto que la llevó del catolicismo al esoterismo, que es lo mismo, pero peor. Me olvidaba. Hoy tenemos en nuestra casa la presencia de 2 conchudas. Ay, la amiga de Lola, la mustia Bianca. No sé por qué, pero esa me da tan mala espina.
para mí, aparte de que le tiene envidia a mi nieta, le quiere bajar al novio. Ay, sí. Ay, la otra, la Pamela. Ay, la Wendy Blanes. Masoquista de primera, diría yo. 3 casorios ya lleva. La verdad que hay que tenerle gusto a sufrir, ¿eh? No. Bueno, ya es hora de ir entrando en calor. Pamela, Pamela, ¿acaso no me oís? Pero Pamela, querida. Margarita no te dijo nada. Margarita me dijo que me buscabas. Sí. No sé. Ay, qué horror. Dios mío. Ay, no sé dónde estoy. Me Me parece, olvidé. me parece que era algo referido al menú, ¿puede ser? Eso mismo. Crema de maní, no. Pero nada, ningún no tuyo después de mi no. No, querida, no. Lola fue la que me dijo. Lola, solo a Lola se le ocurre pedir una miserable crema de maní. Te aclaro que el maní es una rica fuente de hidratos de carbono, además de contener mucha vitamina B. Ay, Todo completo. cállate, querida, no le hagas caso. Si ella no entiende nada de comida. Pero sí, entiende de hombres. Porque vamos a ver, si te pones a pensar, Claudio es un tipo famoso, es fino, educado, ¿viste? Como esos que partían para el otro lado. Ah, no creo que sea el caso. Espero que no. Seguramente no. ¿Qué te digo? Obviamente no. A mí me parece más metrosexual. Sí. Ay, bueno, es tan bajito. Yo no diría eso, te digo la verdad. Para mí es el defecto mínimo que puede tener un metrosexual. No sería tan defecto. Yo lo que creo es que por lo menos él no es como esos hombres machistas que andan por el mundo. Machistas, infieles, corruptos, todo eso. Te quiero decir que yo, desde que me divorcié, voy al baño contenta, tranquila, porque sí que voy a encontrar la taza limpia y no mojada, que voy a poder dormir sin escuchar los ronquidos de un mamut. Y ni te digo del otro. Yo porque soy muy fina, tú sabes que me gusta hablar de algunas cosas que son muy personales, pero ciertos ruidos o ciertos olores, ¿qué querés que te diga, Pamela? Ya no los tengo por qué sentir, porque bastante tengo con lo mío, querida. Bueno, con lo nuestro sigamos. Champiñones, quizás, pero no, y definitivamente no, crema de maní. Ya te. ¡Ay! ¡Me asustaste! Perdón, me di cuenta. ¿Pudiste tocar? La puerta estaba abierta. Perdón. Perdóname tú. No, perdón tú. Bueno, basta. ¿Qué pasa? ¿Tendrás un tampón que me prestes? Bueno, Margarita, quédate tranquila. No sos tú la que te casás. ¡Ay, no me lo repitas! Debe ser choqueante que tu hermana se case y tú no. No es por eso. Bueno, ¿tenés un tampón? No. ¿Menopausia prematura? No. Uso. Pero otra cosa. Bueno, deberías. Vamos a hacer unos ejercicios de relajación. No estoy tensa. No. Bueno, un poco alterada. Bueno, todas lo estamos. Me quiero morir. No exageres. Total, solterona ya te dice. No, Bianca, no es por eso que vos pensás. Entonces, ¿qué? ¿Por un hombre? Bueno, por mi papá. Hace tanto tiempo que no estamos viviendo en familia que no sé qué va a pasar cuando estemos todos juntos.
si él no se hubiera ido, yo sufriría estos tormentos y estaría llena de enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? ¡Basta! ¡Estoy enferma! Se me parte la cabeza, se me ahoga la garganta, tengo flemas en el alma, el mocos hasta en las orejas. Ay, estoy constipada, aprisionada, vos no sabés cómo me siento ya. Ay, gracias a Dios. Ay, para, ¿Qué? no te vayas. Te voy a preparar un tecito de tilo con manzanilla. Le voy a poner bastante miel. Pero para mí esto es todo psicosomático. Escuchame, Quédate. no, escuchame. Fue terrible que mi padre se fuera. Mi madre enloqueció y no hubo terapia que la consolara. No sabes la que hemos pasado. Que esta boda va a tener una presión sobre mí insoportable. Así que ahora si te parece bien, sí, después de haberme oído, preparame ese tecito. Bueno, Ya te Te pido, por favor, divino y milagroso San Antonio, que la boda de Lola sea el mega evento del año. Que las Ochoa no vengan por ordinarias, mal vestidas y chismosas. Que los Chavarría no empiecen a criticar como es su costumbre. ¿Qué me puede pasar más en esta boda? Fíjate, más que eso no puedo pedir. Ya pedí bastante. ¿Qué puedo hacer? Nada. Ya pedí que no vengan las Ochoa, que no vengan las Chavarría. ¡Ah! Lo más importante, por favor, que el sacerdote no se vea envuelto en estos días en un lío de pedofilia, caramba. ¡Ay, por favor! mamá. ¿Qué mamá? Ah, perdón. ¿El bar? Ay, abuela, bien sabés que el bar está en la barbacoa, en esta casa. Sí, porque creo que ya es hora de tomarme un whiskycito. Decime, ¿a quién en su sano juicio se lo puede casar? Ay, Lola. Dije sano juicio, yo no entiendo, hay que perdonarles ahora que pueden. Se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¡Ay, Jesús, madre José! Lo que no es tener ni la pálida idea de los tormentos del matrimonio. Mira, mijito, desde que me vino la menopausia, yo, nada de sexo. ¿Sos lesbiana? ¡No! Qué mal. Porque la verdad, las mujeres se pueden prestar la ropa, van a comprar, van a hacer las compras juntas, pueden cocinar juntas. La verdad, que yo ya vi lo que tenía que ver. Tuve un marido y con eso fue suficiente para renegar del género masculino. Ay, maldito soy. ¿Que no la amabas? No sé si del amor, no sé si del té del amor o no, pero la verdad que lo único que sé es que usé a tu abuelo como un simple semental. No sé. Entonces, si mamá no hubiera nacido, no hubiera nacido yo. Tampoco Lola. Cierto. Y sin Lola no habría boda. Ah, qué horror. Ay, abuela, ¿por qué no fuiste lesbiana? Hola, querido, ¿cómo estás?
Bien, me vine a quedar a la casa de la novia. ¿Cómo está todo? No, ella no es Lili, pero la que es insoportable es la madre. Parece que la que se casa es ella. Bueno, el caso es que tiene un rotundo no para la crema de maní. Quiere que sea de champiñón. Sí, ya sé que el presupuesto es reducido, pero quiere de champiñón. Está viejo. Ay, sí, ahora nomás baja. Pamela, Pamela. Te llamo luego, ¿está? ¿Qué haces? Nada, ¿Qué haces, querida? nada. Te necesito. Bueno, Parece que se averió el velo. ¿A qué hora viene el estilista? mira, me dijo que la una, más tarde, a las 2 estaba acá. Necesito ya, me parece. Yo sé, no necesitas ya. Sí. ¿Pero sabes lo que necesito? Un café. ¿Me ayudas? Con gusto, Bueno, en la cocina hay. me imagino. No, querida, no basta con imaginar. ¡Anda! Voy. Pamelita. Lo menos que podía hacer el diseñador es estar acá para arreglar las cosas hasta último momento. Y acá, me dijo ya que venía a la hora de vos. Pero no, te lo doy. Toma. ¿No tendrás un tampón que me prestes? no. Doña, ¿no tendrá un tampón? No, que le voy a prestar. Pamelita. Doña Renata, hermosa. ¿Cómo está? Vieja, ¿cómo querés que esté? Ay, estoy aburrida, estoy decrépita, malhumorada. Pero eso se puede arreglar, ¿eh? Yo diría que lo arregle ya, porque hoy se casa su nieta consentida. Y no se va a ver nada bien que una señora tan distinguida como usted se vea con cara larga. ¿Qué amarga? No, nena, la que se casa es Lola. No, yo le decía que hoy tenemos un gran evento. Ah, eso sí. Bueno, por eso te quiero pedir un favor. Mira, andate hasta el bar allá en la barbacoa y traeme una botellita de whisky, ¿está? Pero no se lo digas ni a mi hija ni a mis nietas, ¿sí? Pero calladita la boca. Pamela. Margarita, la reina de la boda. La reina, la odiosa, nadie me quiere. No digas eso, acá todas te queremos mucho. ¡Muerta! ¡Muerta! Pero eso ni tú ni nadie me lo pueden solucionar. Solo el ti que ha de estar tan ocupado que no puede preocuparse por una pecadora irredenta. Es un pecado capital. Si vos me matás, yo quedaría libre de toda culpa. ¿Así? Y a la que condenan es a mí. Qué graciosa, ¿no? Mira, Pablita, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una gran virtud. Perdona todos los pecados. Basta con confesarse y arrepentirse de corazón. Y si yo me mato, ¿cómo hago para confesar y arrepentirme? Ay, mira, Margarita, acá todas están muy nerviosas, pero vos deberías haberte quedado en el psiquiátrico. Y con tu permiso, porque ahora todas las de tu familia me tratan como si yo fuera un mayordomo y yo soy la wedding planner. Ah, pero no para, no te vayas. Necesito un favor de ti. Tengo el tema de que tomar las pillas. Tengo que tomar velocitar, 3 diosterol, 2 colopas, una píldora para la presión, todo eso. No tengo ni siquiera un vaso de agua. Te traigo agua. No, fíjate por favor, que si está la cocina, el besito que me iba a poner Bianca. Me lo prometió de ti, una ella y con un poquito de miel. Recién estuve en la cocina y había 3 hornallas encendidas. El café de tu mamá
té tuyo y el té de tu mamá. Y mi té. Ustedes. Bueno, mira. ¿Sabes? ¿Qué haces con el velo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que conseguir las perlas para pegarle al velo. Yo te mando, yo te Ah, mando, qué yo te suerte, mando. vos te encargas, ¿verdad? Mira. Hoy va a venir mi gordo. Y estoy preparándole un desayuno. Él es un encanto, ¿sabes? Ya lo vas a conocer. Vos que vas a saber de esto, pero todos los hombres tienen sus cosas, ¿viste? Y el amor con el tiempo aburre. Y yo no quiero que le pase eso a mi gordo. Entonces, le voy a preparar ese té. Es usted afrodisíaco. Mira, Margarita, algo así. Algo así. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Lola, mi querida Lola, mi amor, mi cómplice, todo. Iba caminando por Peatonal Sarandí y vi un cartel que decía clase de Goya, y yo en realidad admiro mucho a ese escritor español, pero en realidad decía clases de yoga. Mi dislexia me llevó a su amistad que un día traicioné. Bianca, ¿Me asustaste? ¿estás nerviosa? Sí, no. La que tenía que estar nerviosa sos tú. ¿Cómo estás? Yo bien, feliz, ¿no me ves? Se te ve feliz. ¿Necesitas que te ayude en algo? No, para nada, no necesito nada. Bueno, bien. Vos sabés que no estoy de acuerdo con este enlace matrimonial. No como para interrumpir al sacerdote, pero, disculpame. Lo que pasa es que estoy muy nerviosa. Y a vos te veo tan tranquila. ¿Qué haces ahí tan distendida? No te creas, no estoy tan tranquila. Yo cambié de empresario, no he dudado, Bianca. ¿No sabés lo que pasa? Claudio es el hombre ideal. Es culto, fino, refinado y con un puesto en una transnacional, con un sueldo que se trasluce en varios ceros. ¿Qué pensamiento?